Qué gusto me da saludarles y darles la más cordial bienvenida a su canal El Verbo se hizo carne. En esta ocasión quisiera aportar, como decimos popularmente, mi granito de arena en la capacitación especialmente a los ancianos de la iglesia, que estoy seguro que en la mayoría de nuestras iglesias adventistas en el mundo entero ya han renovado a la junta directiva y por lo tanto se encaminan para un nuevo año eclesiástico con nuevos líderes que estarán al frente de los diferentes departamentos. Y en esta ocasión me gustaría compartir un breve seminario para ancianos de iglesia y que estoy seguro que va a ser de mucha utilidad también para toda la junta de la iglesia. La iglesia y su organización es el título del seminario que quiero compartir, y dado de que el manual de la iglesia dice que el cargo de mayor rango, de mayor importancia, es el de el anciano de la iglesia. En ausencia del pastor, el anciano es el que está ahí como pastor local. Y el manual también establece que cuando la asociación o la misión no ha nombrado a un pastor, el anciano de la iglesia es el que está a cargo de conducir a la iglesia. Y es menester que los ancianos de iglesia estén bien capacitados, bien orientados, para que puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera. Todo anciano de iglesia debe saber que la iglesia adventista del séptimo día, su razón de ser es evangelística. Es decir, tiene que conocer el anciano que la tarea primordial de todo grupo organizado, de toda iglesia organizada, es predicar el evangelio en el radio de acción donde se encuentra, o es decir, en el punto geográfico donde ella se encuentra. Ahí es su Jerusalén, los barrios que están alrededor es su Judea, y lo que puedan alcanzar es su Samaria. Es decir, nuestro Señor Jesucristo dijo que organizaba la iglesia para que predicaran en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos iban a ser sus testigos, es lo que dice Hechos capítulo 1 y versículo 8. Y esta tarea es una tarea inmensa. Por eso la iglesia adventista del séptimo día tiene una organización como tal para que se puedan alcanzar los objetivos. En el libro de Mateo, en el capítulo 24 y el versículo 14, dice de la siguiente manera: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si hay algo que cada miembro de la iglesia adventista del séptimo día espera con pasión, espera con emoción, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza de gloria, dijo el apóstol Pablo en Colosenses 1:27. Pero también en el libro de Mateo, en el capítulo 28 y el versículo 19, dice la palabra del Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La tarea de la iglesia es cumplir con la misión, y la misión es llevar el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo, a los 5 continentes de nuestro globo terráqueo. Donde quiera se mueva un ser humano, no importa su estatus social, su nivel académico, no importa su color de piel, no importa el punto geográfico donde se encuentre, la iglesia adventista del séptimo día tiene la sagrada misión y la obligación de llevarles el mensaje de salvación. Y en las iglesias locales, los hombres que deben estar sumamente capacitados
sumamente entrenados para la ganancia de almas son los ancianos de iglesia. Porque como ya hemos estudiado, ellos deben de ser digno ejemplo para el resto de la congregación en todo lo que respecta a un cristiano. Y especialmente los ancianos de iglesia deben de ser buenos predicadores de la palabra del Señor, deben de ser expertos en evangelismo público y evangelismo personal, y esto se adquiere con mucha oración. Si Dios los ha llamado y los ha apartado para el cargo del ancianato, entonces deben darse por seguro de que si Dios los llamó, también los va a capacitar. Él les dará el poder del Espíritu Santo para que con toda valentía se puedan colocar frente a las iglesias y poder guiarlas de acuerdo a la sana doctrina de la iglesia. El anciano de la iglesia debe conocer las 6 doctrinas de la iglesia y sus 28 creencias. Debe de conocer el manual de la iglesia, especialmente el manual procedimientos para ancianos de iglesia, para que sepa cómo guiar a la grey. Y también debe saber usar la palabra del Señor, el Antiguo y el Nuevo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. Los ancianos de la iglesia ocupan un cargo honorable, un cargo muy especial, de mucha relevancia. En la ausencia del pastor, como ya lo dijo el manual de la iglesia, el anciano es el que está cerca, es el que está a cargo de la iglesia. Y a veces hay 1, 2, 3, 4 ancianos, entonces hay una junta de ancianos, que son los que se reúnen por lo menos una vez al mes para evaluar los planes, para evaluar la marcha y el desarrollo de lo que ya han planificado. Y entonces el anciano de iglesia debe de saber que la iglesia no es idea de ningún hombre. La iglesia no se gestó en la mente de un ser humano. La iglesia es idea de Dios. Por lo tanto, le pertenece a Dios. Una iglesia que le costó la sangre a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, donde quiera que Dios actúa, hay una organización. Por lo tanto, las personas que quieren ser parte del plan de Dios, pero no deseen participar en una organización, no entienden la manera como Dios actúa. Puesto que Dios es un organizador, Él está empeñado en la obra de salvar a los pecadores. Eso debe estar muy claro en la mente del anciano. Por lo tanto, el Señor tiene una organización para poder cumplir este plan a través de la iglesia. Y esa organización fue establecida por el Señor desde un principio. Primero, el Señor creó a la familia. Eso se conoce en el Antiguo Testamento como el sistema patriarcal. Adán, Set, Enoc, recuerden, Noé. Después Dios llamó a Abraham, después llamó a Isaac, a Jacob. Esa fue la época patriarcal en donde el Señor, a través de la familia, quería que el resto de las familias del mundo pudieran conocer acerca del Dios Todopoderoso. Luego se constituyó una nación cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto y los llevaba por el desierto. Allá en Éxodo capítulo 19, Dios le habla al pueblo de Israel y lo constituye como una nación, lo elige a todo el pueblo de Israel y establece una nación, les da la Carta Magna, que son los 10 mandamientos y otras leyes diversas. Todas esas leyes le permitían todo un compendio jurídico para que ellos pudieran saber cuál era su relación con su Dios y entre sus semejantes. Luego se establecieron las comunidades cristianas también, siempre con el objetivo de cumplir la misión. Ahora, ¿qué es una iglesia? Debe de ser algo que debe estar bien claro en la mente del anciano. La Biblia da muchas imágenes para representar a la iglesia y una de ellas es que una iglesia es un grupo de personas cristianas. Es decir, la iglesia es un grupo de personas que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal y han decidido seguir a Cristo. Como dice el libro de Apocalipsis, ellos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va.
En segundo lugar, una iglesia es un grupo de cristianos llamados a salir del mundo, que aprenden a amar a Dios y aprenden a amar a sus semejantes. La iglesia no es un museo donde se exhiben obras de arte. La iglesia es un taller donde llegan las personas y se restauran, se transforman espiritualmente para la gloria del Señor. Una vez que el Señor las llama de las tinieblas a su luz admirable, les otorga el poder del Espíritu Santo para que ellas puedan ser hombres y mujeres que estén de parte de Dios, de parte de la justicia, que se divorcien totalmente del mundo y comiencen a transitar por el camino de la justicia, por el camino que Jesucristo ya ha trazado. En tercer lugar, la iglesia es un grupo de cristianos que se propone alcanzar al mundo, invitando a la gente a entrar en ellas. En otras palabras, la iglesia tiene una misión, la misión de que ese mismo poder del evangelio que los alcanzó a ellos, se preocupen, se interesen a que otras personas también puedan ser alcanzadas y traerlas a la iglesia. Por eso es que el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, del 40 al 44, dice que el Señor añadía a su iglesia cada día los que debían de ser salvos. ¿Y quiénes los traían? Los traían los que ya habían llegado a la iglesia, los que ya eran discípulos de Cristo. Y en cuarto lugar, la iglesia es un lugar donde se curan las heridas de la vida. En la parábola del buen samaritano encontramos ahí que un judío estaba tendido en el camino y un samaritano llegó, lo curó, le vendó las heridas, le echó aceite, le dio vino, lo llevó al establo, al mesón, y luego le dijo al mesonero, cuídalo, le dio dinero y le dijo, si gastas más, entonces cuando yo regrese te lo pago. Esa es una ilustración sencilla pero profunda de lo que es la iglesia en su orden misionero. Es el ejemplo que debemos de seguir. El judío herido nos representa a cada uno de nosotros. El buen samaritano es nuestro Señor Jesucristo. El aceite que fue derramado sobre el herido para curarlo es símbolo del Espíritu Santo, y el vino símbolo de la sangre de Cristo. El apóstol Pablo dice que sin sangre no hay remisión de pecados. El mesón significa la iglesia y el mesonero son los que colaboran con Cristo, los ancianos de la iglesia, los pastores de la iglesia que colaboramos con Él para cuidar las almas en tanto que Él regresa por segunda vez a esta tierra. La iglesia entonces es un lugar donde las personas llegan para encontrar amor, para encontrar unidad, para encontrar paz. Un lugar donde la gente se debe sentir feliz, donde debe sentirse totalmente diferente a cómo se siente en el mundo. Por eso es que cada miembro, cuando se bautiza, el apóstol Pedro le dijo a aquellas personas cuando preguntaron después de haber predicado, varones galileos, ¿qué haremos? Y él les dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que se espera y se entiendan que todos los que están dentro de la iglesia, que ya han aceptado a Cristo, tengan el aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo, y puedan recibir con amor, puedan recibir con transparencia, con alegría a cada persona que llega buscando refugio en nuestro Señor Jesucristo. Los modelos bíblicos de la organización de la iglesia aparecen también en las Sagradas Escrituras. El modelo de Israel, que era un modelo teocrático, en donde Dios era el pastor, donde Dios era el juez, donde Dios era el legislador, donde Dios era el príncipe de las huestes celestiales, donde Dios era quien gobernaba a su pueblo. Luego tenemos otro modelo que es el modelo del cuerpo. El apóstol Pablo dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo, dando así a entender que debe haber unidad en la iglesia. Y como ya hemos aprendido, no es uniformidad, es unidad, en donde podamos tener
cantar, creer y vivir de acuerdo a lo que se nos enseña en las Sagradas Escrituras. Y luego también está el modelo de eclesía o el modelo de la iglesia, que es la que Jesucristo organizó. Ahora, según Mateo 24:14, nosotros tenemos que predicar en todo el mundo para que Jesús regrese. El desafío es grande, estimados hermanos. Ancianos de iglesias, el desafío es enorme. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Según Apocalipsis capítulo 14 y versículo 6, el desafío hoy es ir a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y cuando leemos Marcos 16:15, dice que es ir a toda la creación. Así que la misión de nuestra iglesia es global. La misión de nuestra iglesia es multicultural. La misión de nuestra iglesia es multinacional. ¿Cómo haremos para alcanzarla? ¿Cómo enfrentaremos el desafío? El desafío solamente puede enfrentarse con buena organización de los recursos que Dios nos ha provisto como iglesia. También a través de la delegación de autoridad. El poder no se debe concentrar en un solo hombre. Cuando el pastor de la iglesia quiere hacer todo él solo en la iglesia, se convierte en un atraso para la iglesia. Cuando la iglesia está esperando que el pastor haga todo y la junta de iglesia está sentadita, los ancianos allí sentados solo viendo y culpando al pastor, entonces es como una iglesia muerta. Es como cuando Lázaro estaba adentro del sepulcro. Cuando llegó Jesús dice, quiten la piedra. Y las personas que estaban allí tuvieron que rodar aquella piedra y Jesús llamó a Lázaro de la muerte a la vida. Todo lo que huela a atraso en la iglesia debe ser hecho a un lado. Si la iglesia ya es un cadáver, que ya está muerta espiritualmente, que pasan los años y no bautiza, que nadie tiene estudios bíblicos, que solo viven discutiendo, peleando acerca de quién va a ser el primero o qué color van a pintar la iglesia. Esos son atrasos nada más. La iglesia no está para atrasarse y el anciano de la iglesia debe ser el primero que, como Josué y Caleb, deben de estar al frente y darle al pueblo la orientación de vida. Y cuando el pastor, por razones de que tiene varias iglesias o por razones de que tiene un distrito muy amplio o debido a alguna enfermedad, algún atraso no está, los ancianos son los pastores locales y ellos tienen que estar al frente. No puede quedarse una madre sin presentar su niño porque los ancianos ordenados están facultados para eso. Y si hay un bautismo, pues llamen al presidente de la conferencia y háganle saber que tienen un bautismo y ya el presidente de la conferencia dirá si envía a un pastor o autoriza a un anciano, porque la prerrogativa de autorizar para bautizar solamente está en el presidente de la conferencia. Recuerden también los ancianos de iglesia que no tienen que pedir permiso para presentar a un niño, los ancianos ordenados, para celebrar una santa cena, porque los ancianos de la iglesia han sido llamados y capacitados para ese desafío. Por eso se le llama que la iglesia debe tener delegación de autoridad para que no haya atraso en la iglesia. Debe de haber también de parte de los ancianos para la iglesia flexibilidad, evaluación y control. A veces se llena un sketch de un mes, o a veces de 6 meses, o a veces de un año. Se hace un plan para todo un año. Los ancianos de iglesia, antes de reunirse con la junta de la iglesia, el consejo de ancianos se tiene que reunir primero para evaluar cómo va el desarrollo, porque ellos tienen que llevar un informe a la junta de la iglesia y le tienen que informar acerca de cómo se está desarrollando lo que ya se planificó, lo que ya se votó en junta y lo que ya lo corroboró el pleno de la iglesia. Entonces los ancianos antes de la junta de la iglesia se reúnen con el pastor y en ausencia del pastor el primer anciano está al frente de esa junta, evalúan el tiempo que ya pasó, los programas que tuvieron que desarrollarse, cómo salieron, en qué mejorar y si hay algo que mejorar o si hay algo que recomendar
o algo que puedan ajustar y que requiera el voto de la Junta, es necesario que tomen en cuenta eso y lo pongan en la agenda del orden del día para que en la Junta se pueda desarrollar. Por eso los planes, aunque se hagan para un año, 6 meses o un mes, cuando los ancianos se reúnen deben de ser flexibles, deben de evaluar y deben de ver el control que lleva cada uno de los departamentos. ¿Por qué Dios gusta de una organización? Elena G. de White dice que es necesaria una organización para apoyar el ministerio evangélico. En primer lugar, dice ella, para la obra de predicar en nuevos campos. Se necesita organización. Se necesita que en los 5 continentes la iglesia esté presente bajo la organización o su razón jurídica, como ya la hemos mencionado, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuyo nombre y organización estuvo desde 1860, recuerden ustedes, cómo la Iglesia Adventista fue organizada con esa razón social, con el fin de que pudieran diseminarse en todas las partes del mundo. En segundo lugar, para proteger tanto a la iglesia como al ministerio de malas acciones de los miembros. Muchas veces hay miembros que niegan la fe, otros que por alguna razón se separan de la iglesia o de repente ya no quieren pertenecer o ya se han levantado movimientos disidentes. Es necesaria una organización mundial para poder proteger el ministerio y para protegernos de esas personas que muchas veces quieren introducir cizaña dentro de la iglesia, invalidando la doctrina y apostatando la fe. Es muy importante para eso la iglesia como una organización. También para asegurar las propiedades de la iglesia. La iglesia adventista del Séptimo Día, todos sus bienes muebles e inmuebles, recuerden, están a nombre de una corporación o a nombre de la unión o a nombre de la misión o asociación o conferencia. No están a nombre de ninguna persona natural. Las propiedades de la iglesia están a nombre de una persona jurídica, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. También es necesaria una organización para publicar la verdad a través de la página impresa. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, antes de publicar un libro o antes de poner en las manos de cualquier persona un libro, la Iglesia pasa por un filtro de revisión a fin de que lo que se publique sea de mucha bendición y de mucho provecho para la Iglesia. Ahora, es necesario que también los ancianos conozcan que hay 4 formas de gobierno eclesiástico. Y la primera forma de gobierno que las iglesias tienen en este planeta, una de las iglesias más grandes que existe es la Iglesia Católica. Y ella tiene la forma de gobierno eclesiástico papal, donde el Papa tiene autoridad suprema. Él es el que está a la cabeza y su sistema es piramidal. Luego está el sistema de gobierno episcopal, donde la autoridad final descansa en los obispos de la iglesia. Esto es la iglesia anglicana o la iglesia también de Medio Oriente, la iglesia ortodoxa, una iglesia que no tiene papa, pero sí tiene obispos en donde ellos son la máxima autoridad. El tercer sistema de gobierno eclesiástico es el congregacionalista o el congregacional, donde la autoridad total dentro de su dominio descansa en las congregaciones locales. Ellos hacen los planes, ellos eligen a su pastor, la congregación quita y pone y la congregación es la que está ahí al frente. Por eso se le conoce que la autoridad descansa sobre los miembros de la iglesia. Y luego el cuarto sistema de gobierno es el gobierno representativo. Ese es el sistema de gobierno que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿En qué consiste? Consiste donde la autoridad descansa
en los miembros de iglesia, pero la planeación se delega a otros niveles administrativos y se revisa en congresos periodos. Por eso cada año las iglesias locales renuevan a su junta directiva, a veces cada 2 años, como dice el manual, que debe de la junta de nombramiento tomar el acuerdo, el voto en pleno de la iglesia si esa junta opera por 1 año o por 2 años. Las conferencias, las misiones están en la cuadrienal cada 4 años, algunos en la quinquenal cada 5 años, y el Congreso de la Sesión General también, que periódicamente se renuevan sus autoridades cada 4 o 5 años. Se renuevan las autoridades de tal manera que ahí es donde cada delegado de las iglesias locales, de acuerdo al número de miembros que tienen, van a esos congresos para tener voz y voto. Es muy importante también que reconozcamos que los 4 niveles de organización adventista del séptimo día empieza con la iglesia local. Esto incluye las iglesias organizadas y los grupos organizados. Después tenemos a la misión, asociación local, luego la unión, asociación o unión misión, y luego la asociación general. ¿Verdad? Este sistema organizativo es interesante. Las divisiones son apéndices de la asociación general, que fueron votadas en su carácter administrativo con el fin de darle mayor atención a los campos locales. Llámese esto uniones, misiones o asociaciones. Ahora, para que se cumpla la misión y podamos cumplir con el desafío que el Señor Jesucristo nos ha dejado, necesitamos, con carácter de urgencia, delegar responsabilidad. Pero no podemos delegar responsabilidad sin conceder autoridad. El proceso de delegación en el Antiguo Testamento lleva el siguiente orden. Luego Dios delegó autoridad a Moisés para que fuera a sacar al pueblo de Israel. Luego Jetro llegó al encuentro de Moisés y miró que Moisés estaba sentado y una fila interminable de gente esperando su turno para que Moisés atendiera el problema. Y Jetro se le acercó a Moisés y le dijo: no está bien lo que haces. Vas a desfallecer tú y vas a también hacer que el pueblo desfallezca. Y entonces ahí Jetro le dio un consejo a Moisés: tienes que delegar la responsabilidad que tienes. Tú solo no puedes llevar esta carga. Y entonces le recomendó que buscara a hombres llenos de sabiduría, hombres que fueran consagrados, hombres espirituales, hombres de buen testimonio, y los colocara al frente de 10, de 50, de 100, de 500 y de 1000. Y le dijo que ellos juzguen las cosas pequeñas y las muy grandes y delicadas, pues que la traigan a ti. Así la carga no va a ser solo para ti, sino que la vas a compartir. Eso se le llama el proceso de delegación. Y en tercer lugar tenemos en Números capítulo 11, en el capítulo 11 de Números, cuando Dios le dijo a Moisés: no es bueno que tú lleves toda la carga. Busca 70 hombres, ancianos, llévalos a un lugar especial y yo pondré el espíritu que hay en ti sobre ellos, para que no lleves tú solo la carga, sino que ellos te ayuden. Por lo tanto, aquí está la tarea más importante del anciano de iglesia. Las conferencias o las misiones o las asociaciones le delegan una parte del territorio al pastor con autoridad para que éste desarrolle la misión, el desafío que Cristo nos ha dejado. Pero el pastor no puede hacer todas las cosas solo. Entonces necesita él un cuerpo de ancianos para compartir esa tarea con ellos. Y luego los ancianos la comparten con la iglesia. Es un orden de delegación, de misión con autoridad.
Y por eso es muy importante que el anciano de la iglesia no debe estar peleando con el pastor. No le debe estar llevando la contraria al pastor. Cuando hay un divorcio entre el pastor y el anciano de la iglesia, la que sufre es la iglesia. Cuando el pastor y el anciano de la iglesia no se llevan bien, no son amigos, no son espirituales, cristianos, pueden haber diferencias en el ejercicio del trabajo. Puede que en algún momento el pastor no esté de acuerdo en algo del anciano o viceversa, pero hay que buscar el bien común de la iglesia. Y se necesita que el anciano de la iglesia sepa que está ahí para colaborar con el pastor, para darle la mano al pastor. El objetivo que Dios le dijo a Moisés que buscara 70 ancianos era para que no llevara él solo las cargas, sino para que recibiera la ayuda, el apoyo del anciano de la iglesia. Y eso sigue siendo hoy una gran verdad y una gran necesidad, como lo fue en el tiempo de Moisés. En el Nuevo Testamento también hay delegación de autoridad. Fíjese bien qué importante. Primero, el Señor Jesucristo llama a 12 apóstoles. A esos 12 apóstoles Cristo los ordena. ¿Qué hacían los apóstoles? Cuidaban de la enseñanza, planificaban las actividades de la iglesia, administraban, iban y evangelizaban a la iglesia. Estaban encargados de la nutrición espiritual de la iglesia. ¿Recuerdan aquella vez, allá en Hechos capítulo 6, donde algunas mujeres griegas se quejaron porque no eran atendidas y estaban queriendo que los apóstoles se dedicaran a esa tarea de andar levantando arroz, frijoles, comida y despensa para dársela? Y dicen ellos, no. Nosotros nos vamos a ocupar estrictamente de la enseñanza de la palabra. Nos vamos a sentar para planificar cómo alcanzar nuevos territorios, administrar los recursos y ver cómo la iglesia es enseñada y nutrida. Y entonces ellos eran generalmente obreros itinerantes. No eran obreros que iban a estar ahí solo en ese lugar. Tenían que moverse por todo el territorio donde tenían que plantar nuevas iglesias. Y entonces los apóstoles delegaron esta autoridad ¿a quiénes? Fíjense bien, a los ancianos ordenados. Llamaron a ancianos. ¿Y quiénes eran los ancianos? Los ancianos eran miembros laicos, ejercían sus dones espirituales en la congregación local y también proveían un ministerio que daba dirección y fortaleza a la iglesia local. Mientras los apóstoles eran itinerantes que se podían mover a diferentes ciudades, a diferentes iglesias, a diferentes sinagogas para enseñar, los ancianos tenían que estar permanentemente en la iglesia local. Ellos eran los responsables de las iglesias locales, mientras los apóstoles se iban a otros territorios para plantar nuevas iglesias. Por eso es que la sierva del Señor en el libro Obreros Evangélicos dice que los ancianos de la iglesia bien capacitados, una junta de iglesia bien capacitada, debe estar al frente de la iglesia, y que los pastores tenemos que estar en territorios donde no hay presencia adventista levantando nuevas iglesias. Ojalá que lleguemos a ese ideal, de ese consejo maravilloso del espíritu de profecía. Luego de los apóstoles, los ancianos y después los diáconos ordenados. En el inicio de la iglesia primitiva, el establecimiento de delegación de autoridad estuvo, como ya lo mencionamos, Cristo llama a 12 hombres, les delega la predicación del evangelio, les da autoridad. Recuerden lo que dice Mateo capítulo 10 también, que les dio autoridad y los delegó para que fueran a la predicación del evangelio. Y luego los apóstoles establecieron ancianos en cada iglesia. El apóstol Pablo fue un hombre muy visionario en ese sentido. Y luego se establecen los diáconos ordenados. Ellos eran responsables. Miren la responsabilidad de los diáconos. La responsabilidad de los diáconos era visitar a los miembros enfermos. Atendían las necesidades de la congregación y daban testimonio. La obra de los diáconos es extraordinaria. Ellos siempre estaban pendientes si alguien
estaba en la cárcel, cuando Pedro, cuando Pablo, cuando Silas, cuando todos ellos estaban en la cárcel, los diáconos se movían para ver qué le hacía falta a los que estaban presos por causa del testimonio de Cristo, por andar predicando la palabra de Dios. Ellos se movían. Y los diáconos estaban pendientes si había algún enfermo en la iglesia para ir con el anciano de iglesia a ungirlo, para llevarle la Santa Cena, para el rito de la humildad. Ellos estaban listos ahí. Atendían las necesidades de la iglesia. Si había alguna persona juntamente con el cuerpo de diaconisa, si alguna persona tenía alguna necesidad de alimento, de ropa, de lo que sea. Dorcas, Tabita era una de esas mujeres que acuerpaba al departamento de diáconos y diaconisas. Y ellos estaban pendientes de las necesidades de la congregación. También daban testimonio, predicaban el evangelio, poderosos predicadores del evangelio. Recuerdan a Felipe bautizando a aquel etíope. Eran hombres llenos del Espíritu Santo, los diáconos. Por eso en Hechos capítulo 6 dice: escogeos vosotros a varones de buen nombre, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, sabios, prudentes, para que ocupen y se encarguen de esta tarea. Dijeron los apóstoles, ¿verdad? Nosotros no podemos dejar de predicar la palabra por servir a las mesas. Era delegar autoridad de acuerdo a las necesidades de la iglesia. Y eso es muy importante, que los ancianos de la iglesia puedan tener bien claro cómo es que la iglesia funciona. Y los diáconos recibieron muchísimas instrucciones y demás de eso. Fue una gran bendición para la iglesia primitiva. Así es que, mis queridos hermanos, los oficiales locales, cuán importantes son. Qué importante es el pastor en la iglesia. Qué importante es el cuerpo de ancianos de la iglesia. Qué importantes son los diáconos en la iglesia, las diaconisas en la iglesia. Cuando hay una unidad, hay una cohesión y hay entre el pastor, los ancianos, diáconos y diaconisas están bien cohesionados, unidos, planificando y ejecutando y desarrollando las actividades, controlando y evaluando cómo va la marcha. Entonces, donde quiera que haya una iglesia organizada o una compañía o un grupo organizado, cumple la misión de predicar el evangelio en todo el mundo. Solo así podemos nosotros cumplir con el desafío que el Señor Jesucristo nos dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, y hasta que todas las personas conozcan de mi venida, yo regresaré. Desafío tremendo. Y luego en Mateo 20 y versículo 28, Mateo 28, 19, el Señor dijo: y por todo el mundo prediquen el evangelio, bauticen. La tarea primordial y más hermosa de una iglesia es que tenga un bautisterio y que constantemente las aguas se estén moviendo, almas estén llegando a los pies de Cristo a través del bautismo. Los ancianos de la iglesia deben de ser hombres apasionados por ganancia de almas. Los pastores, hombres apasionados por ganancia de almas. Los diáconos, hombres. Las diaconisas, mujeres también, hombres y mujeres apasionadas por dar estudio bíblico, por evangelismo personal, evangelismo público. Las iglesias que estén haciendo campaña. Los ancianos deben de estar al frente haciendo campaña. Los diáconos. No necesariamente tenemos que estarnos llenando de pastores, porque eso adormece a la iglesia, ¿no? Los diáconos y los ancianos deben de estar al frente predicando la palabra del Señor. Para eso hemos sido llamados. Y de esta manera, mis queridos hermanos, vamos a terminar la obra que el Señor nos ha dejado. Como lo dice Apocalipsis 14:6, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El manual de la iglesia dice: en la obra y organización de la iglesia, si la asociación o misión no ha asignado a un pastor para la iglesia local, el cargo de anciano es el más elevado y el más importante. La conferencia o la asociación o misión no ha podido ahorita encontrar un pastor, o no ha podido llevar un pastor. El anciano, el primer anciano es el que está ahí, el cuerpo de ancianos. Los ancianos son los que están al frente, son los pastores locales, y es el cargo más elevado y de mayor importancia en la iglesia. El primer anciano de la iglesia, juntamente con el resto de ancianos que forman su equipo. Recuerden que habemos aproximadamente 25,000 pastores tiene la iglesia adventista del séptimo día.
atienden a más de 22 millones de miembros adventistas en 174.000 congregaciones aproximadamente. Es decir, con estos números, cada pastor tiene aproximadamente como 1.000 miembros que pastorear. ¿Cómo vamos a lograr pastorear, cuidar a 174.000 congregaciones, a 22 millones, más de 22 millones de personas, miembros de la iglesia adventista, y solo hay 25.000 pastores? ¿Cómo vamos a cumplir el desafío? ¿Cómo vamos a cumplir la misión? Solamente con que cada iglesia local tenga un buen equipo de ancianos y que los pastores estemos yendo a abrir obra nueva donde no hay presencia adventista. Ni el anciano tiene que ser atraso para la iglesia, ni el pastor tiene que ser atraso para la iglesia. Cuando estos eslabones están bien diseñados, cohesionados y unidos, la cadena no tiene interrupción alguna. Y entonces cumpliremos la misión. Tal y como Cristo dijo, este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones, entonces vendrá el fin. Que cada anciano, que cada pastor, cada diácono, cada miembro de junta sea un eslabón en la cadena tendida para la salvación de las almas. Y no olviden que nosotros somos los continuadores de la obra mesiánica. Espero que este seminario haya sido de bendición para ti. Que Dios te bendiga. No olvides suscribirte a este canal, El Verbo se hizo carne. Dale like y también escribe tus comentarios. Dime qué otro tipo de seminario te gustaría escuchar y nosotros con gusto daremos la instrucción.